frecuentemente se pueden usar en la vida real, desde el proceso de contar hasta llevar una potencia, sacar raíz cuadrada, los números que en algún momento pueden ser útiles para solucionar problemas de contexto real. Eso es todo. Gracias. En este tema vamos a hablar de los números reales, ¿de acuerdo? Y para comenzar vamos a hacer un poco de enfoque, un pequeño, vamos a mirar para atrás, que conocíamos hasta ahora. Hasta ahora, hasta el día de hoy, conocíamos los números naturales, que lo habíamos trabajado, los cuales le poníamos el número, bueno, la letra n, los números enteros. Todos recordamos un poquito, ¿qué conocíamos? Recordad, cuando representábamos los números, comenzamos por hacer el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿de acuerdo? Todos estos números eran los que nosotros llamábamos comúnmente los naturales. Y nosotros lo que hicimos decir, bueno, pues estos son los números que van desde el 0 hasta un número muy grande, y llamamos así que es infinito, y lo llamaremos en este caso los naturales. ¿De acuerdo? Posteriormente aparecieron los enteros porque nos faltaban en este caso aquellos números que fueran con negativo, por ejemplo, para representar la temperatura y todo eso. Así que en este caso apareció el -1, el -2, el -3, el -4, incluyendo ya los que teníamos antes. Así que en este caso aparecieron los enteros y dijimos que todos los números que estaban dentro de este grupo los llamaríamos los números enteros y los representaríamos con la letra Z. También vimos en su momento las propiedades de cada uno de estos grupos. Podéis ir a alguno de los vídeos antiguos, en este caso de cursos anteriores, y veréis en este caso las explicaciones. Posteriormente vimos aparecer el grupo de los números racionales, que en este caso el problema que había, por ejemplo, es cuando queríamos representar el 1/2, o sea 0,5, que está por aquí, o el 1,5, o un número que fuera con decimales. En este caso teníamos problemas, porque aquí en este caso no teníamos esos números, teníamos solo los números, en este caso los enteros, y bueno, en este caso todos los enteros, ¿de acuerdo? Así que para poder nosotros llegar a todos los puntos que había intermedio, nos inventamos los números racionales, que los representábamos con una Q, y que por ejemplo, en este caso, poníamos por ejemplo aquí pongamos aquí por ejemplo, aquí dentro había por ejemplo el 1/4, el 1/2, el 3/4, por ejemplo, ¿de acuerdo? Son números que están entre 0 y 1, por ejemplo, pero aquí podría haber muchísimos, infinitos números, ¿de acuerdo? Todos los que podamos hacer en este caso con fracciones. Y entonces toda esta nueva recta que existía en este caso, que contaba con todos los números, en este caso los enteros, más los pequeños agujeros que estaban llenos ya en este caso con los racionales, ¿de acuerdo? Todo eso se llamaba números racionales y los llamábamos Q. Luego resulta que teníamos un pequeño grupo que no lo podíamos catalogar, que quedaba un poco fuera del grupo, que eran los irracionales, que eran por ejemplo aquellos números que no tenían fin, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si os recordáis, era el número pi, era el número e, también existe un número que se llama el número áureo, ¿de acuerdo? Que se representa de esta manera, ¿de acuerdo? Que son números, por ejemplo, el pi, que le ocurría al pi, que era 3,14, si no me equivoco, 3,14, 15, 92, bueno, y así va siguiendo hasta nunca se acaba. No tiene los decimales, que son infinitos, ¿de acuerdo? Así que a todo este grupo nosotros lo conocíamos como los irracionales y los representábamos con una I mayúscula, ¿de acuerdo? Que quedaban un poco fuera, quedaban un poco apartados de lo que conocíamos hasta ahora. Finalmente, entonces en este tema es donde quiero llegar a entrar, en este caso, aparecen los números reales, ¿de acuerdo? Así que en este caso lo que vamos a hacer es, los números reales no es más que el conjunto de todos los números que hemos visto hasta ahora, y los representaremos con una R. De todos los números que hemos visto hasta ahora, y los representaremos con una R.